Red de Asistencia Digital fortalece pymes, Agricultura 4.0 para la sustentabilidad de Aconcagua y Quillota. Manual de uso de Excel. ¿Qué es Excel? Excel es un programa informático para realizar operaciones con números y datos organizados en una cuadrícula. Este programa es muy útil para hacer desde simples sumas hasta cálculos financieros más complicados. Además, este programa permite añadir gráficos a las cuentas. Conceptos básicos. Te presentamos algunos de los conceptos que debes conocer para empezar a usar Excel. Libro es un documento de Excel. Cada libro está compuesto por una o varias hojas de cálculo. Hoja de cálculo es una página en Excel. Cada libro tiene una hoja de cálculo como mínimo. Cuadrícula son las filas y columnas de cada hoja de cálculo. La cuadrícula divide el documento en celdas. Celda es cada casilla que forma la cuadrícula. La celda es una caja donde se pone información. Esa información pueden ser letras o números. Cada celda se llama como su columna y su fila. Por ejemplo, casilla A1 y casilla B2. Columna es la línea de celdas de arriba a abajo. Cada columna se llama con una letra. Por ejemplo, columna A y columna B. Fila es la línea de celdas de izquierda a derecha. Cada fila se llama con un número. Por ejemplo, fila 1 y fila 2. Un ejemplo de una hoja de cálculo con todos estos elementos. Más elementos. Rango es la selección de varias celdas que se trata como una unidad. Es un elemento importante para deusar y crear fórmulas o funciones. Se representa con el nombre de la primera celda seguido de signo de 2 puntos y el nombre de la última celda. Tabla es un conjunto de datos organizados en filas. La primera fila se suele llamar encabezado y explica lo que va en cada fila. Esta forma de organizar los datos es muy útil porque nos permite ordenar, filtrar, crear resumen de datos o poner formatos. Fórmula es una operación como una suma o una multiplicación. La operación se puede hacer con datos o valores fijos y otros incluidos en celdas. Las fórmulas siempre empiezan con el signo igual a. Las fórmulas incluyen un signo entre los valores. El signo se llama operador y dice lo que queremos hacer con esos valores. Por ejemplo, se pueden sumar, restar o multiplicar. Hay 3 tipos de operadores. Numéricos, de comparación, de texto. Aquí puedes ver todos los operadores que se pueden usar en las fórmulas. Operadores de comparación. Operadores con texto. Función es una fórmula que ya está diseñada que opera con valores, datos fijos o valores de celdas o rangos. Cada operador se le conoce como un argumento. Un ejemplo de función. Sumados 2 números escritos en las celdas A1 y A2. Igual a sum, A1, A2. El entorno del trabajo. Al iniciar Excel aparece una pantalla inicial como la de la imagen. Vamos a conocer los nombres de los diferentes elementos. La pantalla que se muestra a continuación puede no coincidir exactamente con la que ves en tu ordenador. Esto es porque cada usuario puede decidir qué elementos quiere que se vean en cada momento. Esto también lo aprenderemos después. El aspecto del programa y sus elementos son muy parecidos al de otros programas como Word y PowerPoint. En la parte de arriba encontramos un menú con las principales opciones del programa. Vamos a explicar estas opciones. Detalle del menú principal. Cada opción del menú se activa haciendo clic con el ratón sobre su nombre. Cada nos ofrece otro menú con más opciones. Opciones del menú. Archivo. Contiene el menú de las funciones de crear nuevo libro, abrir, guardar, guardar como, imprimir. Inicio. Contiene el menú de las funciones sobre todo relacionados con la aplicación de formatos y estilos sobre celdas y documento, copiar, cortar y pegar celdas. Insertar. Contiene el menú de las funciones para trabajar con objetos que se pueden sumar a nuestra Excel como por ejemplo imágenes, tablas, gráficos, símbolos. Diseño de página. Contiene el menú de las funciones para configurar el libro y las hojas de nuestra Excel. Fórmulas.
contiene el menú de las funciones para insertar y depurar fórmulas. Datos, contiene el menú de conexiones para compartir o traer datos desde otros programas. Excel también permite establecer filtros, ordenar y agrupar. Revisar, contiene el menú de los diccionarios y correcciones y de proteger libros, hojas o elementos de una hoja. Vistas. Contiene el menú de funciones para ver las hojas o libros y crear y administrar las macros. Título. Contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en ese momento. Cuando creamos un libro nuevo se le asigna el nombre provisional libro 1. Hasta que lo guardemos y le demos el nombre que queramos. En el extremo de la derecha están los botones para minimizar, maximizar y cerrar. Acceso rápido. La barra de acceso rápido contiene las operaciones más habituales de Excel como guardar, deshacer, imprimir o rehacer y deshacer. Cintas de opciones. La cinta de opciones es uno de los elementos más importantes de Excel, porque contiene todas las opciones del programa organizadas en pestañas. Al pulsar sobre una pestaña, accedemos a la ficha. Las fichas principales son: inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista. En ellas se encuentran los distintos botones con las opciones disponibles. Cuando trabajamos con determinados elementos aparecen otras de forma puntual. Las fichas de herramientas. Por ejemplo, mientras tengamos seleccionado un gráfico, dispondremos de la ficha Herramientas de gráficos. Esta ficha nos ofrecerá botones especiales para realizar modificaciones en los gráficos. Fórmulas. Nos muestra el contenido de la celda activa, es decir, la casilla donde estamos situados. En la primera casilla desplegable aparece el nombre de la celda y, en la segunda, que es más larga, es donde aparece y se introduce el valor o la fórmula. De etiquetas. Nos permite mover por las distintas hojas del libro de trabajo. Desplazamiento. Nos permite mover por las hojas del libro de trabajo. Centro de ayuda. Se accede pulsando a la tecla F1. ¿Cómo trabajar con documentos? Un archivo de Excel está compuesto por un libro con una o varias hojas. Solo puedes tener abierto un libro a la vez, pero ese libro puede tener muchas hojas. Crear un nuevo libro. Podemos crearlo haciendo clic sobre la acción Nuevo, dentro del menú de Office. O manteniendo pulsada la tecla Control, pulsamos también la letra U, Control más U. De las opciones que se presente hay que hacer clic sobre el botón Libro en blanco. Abrir un libro que ya existe. Existen 3 formas de abrir un documento o libro Excel. 1. Desde el sistema operativo, si estamos en la carpeta donde está el archivo. Solo hay que hacer doble clic sobre el archivo. 2. Selecciona la opción Abrir del menú Office. Nos aparece una ventana como la siguiente. Haz clic sobre la flecha de la derecha del recuadro Buscar en. Se desplegará una lista con las unidades disponibles del ordenador. Busca en ellas el archivo que quieres abrir. Lo seleccionamos con solo clic del ratón y hacemos clic en el botón de Abrir. 3. Esta opción solo sirve si el archivo es reciente. Para ello seleccionamos el menú Office y dejamos unos segundos y en la parte de la derecha nos aparecen los últimos archivos de Excel con los que hemos trabajado. Guardar un libro. Cuando empezamos a crear un libro y queremos poder recuperarlo en otra ocasión para modificarlo, imprimirlo o seguir trabajando, tendremos que almacenarlo en alguna unidad de disco. Esta operación se denomina guardar. También cuando tengamos un libro ya guardado y lo modifiquemos, para que los cambios permanezcan deberemos guardar el libro antes de cerrar. Para almacenar un libro de trabajo podemos utilizar varios métodos. Método de guardar 1. Vamos a Menú de Office y seleccionamos Guardar como. Nos aparece una ventana emergente como esta. Tenemos que realizar los siguientes pasos. 1. En donde poner Guardar en, y usando la flecha de la derecha navegamos por las distintas unidades y estructuras de carpetas para decidir dónde guardamos el libro. 2. En el apartado de Nombre de archivo, es donde ponemos el nombre con el que vamos a identificar o nombrar al libro. 3. Justo debajo sale la extensión que va a tener. Por defecto tendrá la XLSX, que es la extensión de Excel a partir de la versión Excel 2007 y superiores. 4. Hacemos clic en Guardar.
Método de guardar 2. En el caso de que el libro ya esté guardado o no se quiera cambiar el nombre, podemos hacer dos cosas. Ir a menú Office y seleccionar Guardar. Utilizar las teclas rápidas pulsando Control más G. Importante. Excel: cuando se cierra un libro o se cierra el programa y resulta que ha sufrido un cambio en algunas de las hojas del libro, te preguntará si quieres guardar los cambios. Pon atención a esta ventana para no perder tu trabajo. Cerrar un libro. Una vez hayamos terminado de trabajar con un archivo, convendrá salir de él para no estar utilizando memoria inútilmente. La operación de salir de un documento recibe el nombre de cierre del documento. Para ello vamos a menú Office y seleccionamos Cerrar. Si el libro ha sufrido cambios, nos preguntará si queremos guardar los cambios. Si no se ha guardado nunca, nos dirá si queremos guardarlo, igual que Guardar como. ¿Cómo añadir una hoja a nuestro libro? Hacemos clic sobre el botón y encerrado en un círculo que aparece en la parte inferior donde se encuentran los nombres de las hojas. Si nos situamos sobre el nombre de la hoja, por defecto será hoja 1. Si le damos al botón derecho del ratón, se desplegará un menú con las opciones que podemos hacer de la hoja y que son: insertar una nueva hoja. Eliminar, elimina la hoja seleccionada. Cambiar nombre, cambiamos el nombre de la hoja. Mover o copiar, movemos la hoja de lugar. Proteger la hoja, impedimos que se pueda introducir, modificar o eliminar valores en la hoja. Color de etiqueta, se pone de fondo de la etiqueta donde aparece el nombre de la hoja del color seleccionado. Ocultar, se oculta la hoja, pero las referencias a la misma se mantiene. Mostrar, se muestra la hoja que esté oculta. ¿Cómo desplazarnos y seleccionar celdas? Nos desplazamos por la cuadrícula de trabajo con el ratón o con el teclado. 1. Con el ratón. Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre la celda en cuestión, en el caso de que sea una sola celda. Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en la primera celda de nuestro rango y arrastrar hasta la última. Si queremos seleccionar columnas completas, hacemos clic sobre la letra correspondiente con el botón izquierdo del ratón. Si queremos seleccionar filas completas, hacemos clic sobre el número de fila correspondiente. Si queremos seleccionamos toda una hoja, tenemos que hacer clic sobre el botón primero, donde empieza la cuadrícula. 2. Con el teclado. Nos desplazamos con la tecla tabulador, intro o flechas de dirección, coloreadas de lila, manteniendo pulsado el botón de mayúsculas, coloreado de amarillo. Diseño de página. Para configurar la página tenemos varias opciones, las principales, y las que son necesarias configurar si se tiene la intención de imprimir más tarde. Márgenes. Seleccionamos los márgenes que queremos que existan cuando imprimimos una hoja de un libro Excel. Los primeros son predefinidos y son los más normales. Si son los que queremos para nuestro documento, simplemente se hacen clic sobre el que se quiere. Si se quiere personalizar, hacemos clic sobre el botón de Márgenes personalizados. Indicamos el margen que queremos en cada dirección de la hoja. Orientación. Si vamos a imprimir horizontalmente o verticalmente, simplemente hacemos clic sobre el que queremos. Tamaño. Indicamos el tamaño del papel en el que se va a imprimir. Los nombres de los tamaños son A4, A3 o A5. Cuando seleccionamos el papel es común que aparezcan unas líneas discontinuas tanto verticales como horizontales. Estas líneas son una guía de los límites de impresión y se debe de tomar como referencia. Establecer un área de impresión. Hay libros muy grandes que son muy difíciles de imprimir. En estos casos es útil establecer áreas de impresión o impresiones parciales de información. Para ello seguimos los siguientes pasos. 1. Seleccionamos las celdas que queremos imprimir. Hacemos clic en el icono de Área de impresión. Seleccionamos la opción de Establecer área de impresión. A partir de este momento, si vamos a imprimir, sale solo los valores contenidos en esta área. Imprimir. Hacemos clic en Imprimir, dentro la opción del menú Archivo. Se nos presentarán varias opciones. Copias, para indicar el número de copias que se quieren realizar. Impresora, indicar la impresora por la que se quiere efectuar la impresión. Por defecto saldrá la configurada en el ordenador. Configuración, se configura lo que se quiere imprimir, como por ejemplo, hojas activas, todo el libro. Si se quieren intercalar, la orientación, márgenes.
Una vez que está listo, solo tenemos que darle al botón de Imprimir, copiar, cortar y pegar elementos entre hojas. En todos estos casos, lo primero es seleccionar las celdas que queremos copiar, cortar o pegar. Seleccionamos las celdas que queremos copiar. Para copiar, opción 1. Hacemos clic sobre el menú de Inicio y damos a la opción Copiar. 2. Nos situamos en donde queremos que se copien los valores. 3. Hacemos clic sobre el menú de Inicio y damos a la opción Pegar. Opción 2. 1. Seleccionamos las celdas que queremos copiar. 2. Pulsamos en el teclado a la misma vez las teclas Control y C. 3. Nos situamos en donde queremos que se copien los valores. 4. Pulsamos en el teclado a la misma vez las teclas Control y V. Opción 3. En el caso de que las celdas que queremos copiar sean contiguas. 1. Situamos el cursor del ratón en la esquina inferior derecha, donde aparece el punto. 2. Y cuando sale una cruz arrastramos por las celdas que queremos copiar. Para cortar, opción 1. Hacemos clic sobre el menú de Inicio y damos a la opción Cortar. 2. Nos situamos en donde queremos que se copien los valores. 3. Hacemos clic sobre el menú de Inicio. 4. Y damos a la opción Pegar. Opción 2. 1. Seleccionamos las celdas que queremos copiar. 2. Pulsamos en el teclado a la misma vez las teclas Control y X. 3. Nos situamos en donde queremos que se copien los valores. 4. Pulsamos en el teclado a la misma vez las teclas Control y V. 5. Trabajar con las celdas. En cada una de las celdas de la hoja, es posible introducir textos, números o fórmulas principalmente. En todos los casos, los pasos a seguir serán los siguientes. 1. Situar el cursor sobre la celda donde se van a introducir los datos y teclear los datos que desees introducir. Aparecerán en dos lugares, en la celda activa y en la barra de fórmulas. 2. Una vez concluida la introducción de los datos podemos dar al botón de Aceptar o pulsamos Intro. Si nos sale un error tendremos que ver cuál es el motivo y solucionarlo. Importante. Aunque estemos escribiendo una línea de texto grande y parezca que estamos en varias celdas, en realidad el texto se está alojando en la celda activa, esto puede llevar a confusión y a problemas sobre todo a la hora de imprimir. Trabajar con las celdas seleccionando tipo. Excel dispone de varios tipos de celdas, dependiendo del valor que se quiera guardar, el tipo de celda influye en los formatos o afectarán en los filtros y ordenación. Entre ellos destacamos los más usuales. General, es el que viene por defecto. En este tipo se puede poner letras o números. Número, en este tipo solo se pueden poner números. Moneda, contabilidad, es este tipo se ponen cantidades de dinero. Por ejemplo, pueden ser euros. Este tipo nos incluirá el símbolo de la moneda configurada por defecto y con el punto de separación de miles o millones. Por defecto nos mostrará dos valores decimales separados por una coma. Fecha nos permitirá introducir valores del tipo fecha. Hora nos permite poner valores que representan horas, minutos, segundos. Alineación. Tanto a nivel horizontal como vertical, se puede seleccionar que se ajuste el tamaño de la celda al texto que contiene. Tipo de letra, fuente. Puedes elegir el tipo de letra, su tamaño y su color. Borde. Si van a tener borde, qué tipo y qué grosor. Importante. Este formato se va a aplicar en las celdas que previamente se hayan seleccionado. También hay que tener en cuenta que hay opciones dentro de las cintas de opciones, justo debajo del menú que nos permiten hacer todas estas configuraciones. Combinar y descombinar celdas. Combinar es unir dos o más celdas en una sola. Combinar celdas es muy útil si los valores que van a contener son más grandes que el espacio que tiene por defecto una celda. Para combinar lo que hacemos es 1. Seleccionamos las celdas que queremos combinar. 2. Hacemos clic sobre la opción del menú Inicio, mayor que combinar y centrar. A partir de este momento solo existirá una única celda que se llamará I1 y que ocupará el espacio de las tres. Para descombinar, simplemente tenemos que seleccionar la celda combinada y volver a dar al botón Combinar y centrar.
5. Fórmulas y funciones. Una función es una función de Excel que nos da el resultado de una operación en una celda. La forma de cualquier función es nombre función, argumento 1, argumento 2, argumento n. Siguen las siguientes reglas. Si la función va al comienzo de una fórmula empieza por el signo igual a. Los valores de entrada van siempre entre paréntesis. No dejes espacios antes o después de cada paréntesis. Los valores pueden ser constantes, número o texto, fórmulas o funciones. Los argumentos deben de separarse por un punto y coma. Vamos a explicar un ejemplo de función. Ejemplo, igual a suma, A1, C8. Tenemos la función suma, que devuelve como resultado la suma de sus argumentos. El operador nos identifica un rango de celdas, así A1, C8 indica todas las celdas incluidas entre la celda A1 y la C8. Así la función anterior sería equivalente a igual a A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6 más A7 más A8 más B1 más B2 más B3 más B4 más B5 más B6 más B7 más B8 más C1 más C2 más C3 más C4 más C5 más C6 más C7 más C8. Las fórmulas pueden contener más de una función y pueden aparecer funciones anidadas dentro de la fórmula. Ejemplo, igual a suma, A1, B4, barra diagonal suma, C1, D4. Recuerda, existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que realizan. Así hay funciones matemáticas y trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto, de fecha y hora, lógicas, de base de datos, de búsqueda y referencia y de información. Insertar una función con el asistente. Una función como cualquier dato se puede escribir directamente en las celdas si conocemos su sintaxis, pero Excel dispone de una ayuda o asistente para utilizarlas, así nos resultará más fácil trabajar con ellas. Si queremos introducir una función en una celda, sitúate en la celda donde queremos introducir la función. Hacer clic en la pestaña Fórmulas. Elegir la opción Insertar función. O bien también podemos hacer clic sobre el botón desde la barra de fórmulas. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo Insertar función. Excel nos permite buscar la función que necesitamos escribiendo una breve descripción de la función necesitada en el recuadro Buscar una función, y a continuación hacer clic sobre el botón de Ir. De esta forma no es necesario conocer cada una de las funciones que incorpora Excel ya que él nos mostrará en el cuadro de lista seleccionar una función, las funciones que tienen que ver con la descripción escrita. También si sabemos que estamos buscando una fórmula de una categoría, por ejemplo, fecha, podemos desplegar en la sección seleccionar una categoría y elegir una. De esta manera solo nos salen las funciones de ese tipo. Si no estamos muy seguros de la categoría podemos elegir todo. En el cuadro de lista seleccionar una función, hay que elegir la función que deseamos haciendo clic sobre esta. Observa cómo conforme seleccionamos una función, se abre una ventana donde encontramos. Número 1. Aquí ponemos las celdas o rango de celdas que componen el primer argumento. Número 2. Aquí ponemos si hace falta las celdas o rango de celdas que componen el siguiente argumento. Después viene una breve explicación de lo que hace la función y de lo que significa cada argumento o lo que puede ir. Una vez escrito solo tenemos que darle al botón de Aceptar. Importante. Justo debajo de la explicación de lo que hace la función hay una zona que pone Resultado de la fórmula igual a. Esto es muy útil para ver el resultado. Cuando aparece ya directamente un error, tenemos que pensar que hay algo mal en los argumentos. Fijar filas y columnas. Cuando nosotros copiamos o movemos una celda que contiene una fórmula, nos cambian automáticamente el nombre de la fila y la columna. Vamos a explicar un ejemplo. Nosotros tenemos en la celda B3 el valor 5 y en la celda B4 el valor 6 y utilizamos en la celda B7 la función suma, B3, B4, y nos da un valor 11. Si ahora copiamos la celda B7, donde está la función, y la copiamos por ejemplo en la primera 10 nos da como valor 0 y si vemos la función observamos que la función pone suma, y 6, y 7. Esto puede que no sea lo que nos interese.
Por eso Excel nos permite fijar las filas y las columnas en una función. Para ello simplemente tenemos que poner el símbolo $, delante del nombre de la fila, columna o el número, dependiendo lo que nos interese cuando estamos escribiendo la función. Esto se conoce como fijar filas o rutas absolutas. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Igual a suma, $b $3, $b $4, en este caso estamos fijando para que copie donde copie se sume el valor que hay en B3 y B4. Igual a suma, $b3, $b $4, en este caso he fijado del primer argumento la columna B, pero en cambio no la fila, mientras que en el segundo argumento he fijado las dos. Si copio solo va a cambiar el número de fila, el de columna seguirá siendo B. Errores dentro de las celdas. Es muy común que cuando se introduce sobre todo una fórmula, aunque más adelante veremos más casos que se produzca un error, el motivo puede ser: la fórmula está mal construida. El valor que se ha introducido no está permitido. En este caso Excel nos avisa por medio de una venta emergente. También nos indicarán que hay un error si en la celda activa aparece un símbolo como este. Si hacemos clic sobre él nos dará más información o nos podrá guiar en dónde está el problema. Este cuadro nos dice que la fórmula es incoherente y nos deja elegir entre diferentes opciones. Posiblemente el error sea simplemente que la fórmula de la celda no tiene el mismo aspecto que todas las demás fórmulas adyacentes. Por ejemplo, que sea una resta y todas las demás sumas. Si no sabemos qué hacer, disponemos de la opción ayuda sobre este error. Si lo que queremos es comprobar la fórmula para saber si hay que modificarla o no, podríamos utilizar la opción modificar en la barra de fórmulas. Si la fórmula es correcta, se utilizará la opción omitir error para que desaparezca el símbolo de la esquina de la celda. En otras ocasiones Excel no nos avisa, pero si aparecen datos incoherentes o raros, algunas de las razones podrían ser: gráficos. Los gráficos son una forma de representación de los datos que hay dentro de una o varias hojas. Es una manera de ayudar a entenderlos y ver su evolución. Tenemos varios tipos de gráficos según su forma. Gráficos lineales. Gráficos de barras. Gráficos de áreas. Gráficas circulares o de tarta. Gráficas de dispersión o puntos. Crear un gráfico. 1. Dentro del menú, insertar. 2. Seleccionamos el tipo de gráfico que queremos hacer. 3. Seleccionamos los datos, haciendo clic sobre este icono. 4. Seleccionamos todos los elementos que van a intervenir en el gráfico. Podemos decidir qué elementos se ve y cuáles no, como por ejemplo la leyenda. Elegimos los colores y el estilo. Filtramos qué valores se van a mostrar en el gráfico y cuáles no. Dar formato a elementos del gráfico. Haciendo clic sobre el elemento del gráfico, nos aparece una columna en la parte derecha de la pantalla donde aparecen los distintos valores que podemos cambiar: colores, tipo de letra,